¿Qué tal a todos? Continuamos nosotros con esta jornada bíblica. En esta ocasión nos encontramos con el presbítero Trinidad Lomelí, que él es originario de Santiago Tangamandapio, Michoacán. Fue ordenado sacerdote el 16 de diciembre de 1979. Obtuvo su licenciatura en Teología Bíblica en 1992 por la Universidad Pontificia de México. Posteriormente, obtuvo el doctorado en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma en el 2006. Actualmente funge como párroco en Mater Dolorosa y es profesor en Sagrada Escritura aquí en el Seminario Diocesano de Morelia. Ha publicado diferentes libros como El sacerdocio en la Biblia, Caminando en la fe, Catequesis sobre la misericordia, la Lección Divina sobre el Evangelio de Marcos y en Mateo, y la introducción a la lectura del Antiguo Testamento, así como el Decálogo para leer la Biblia en 2021. Padre Trino, bienvenido sea usted. Muchas gracias. Saludo con gusto a todos los que nos escuchan y ojalá que nos escuchan y ven, y ojalá que todo esto sea para una iluminación más de la vida con la luz de la palabra de Dios. Muy bien, Padre, muchas gracias. Pero para comenzar, quisiera hacerle una pregunta, ¿dónde ubicaría usted o cuál sería la función que usted encontraría respecto a su tema en esta jornada bíblica? Bien, creo que aterriza ya en concreto el modo de abordar la Biblia, porque las temáticas, todas son preparatorias, todas ayudan a una mentalidad y cultura bíblica, como es la formación de la Biblia, como es el canon bíblico y porque es más corto entre los judíos y protestantes y más amplio o extenso entre los católicos, como la figura misma de San Jerónimo, ya englobará toda esta temática de la jornada bíblica. Y este tema así llamado, los salmos, gritos de dolor humano y exclamaciones del alma, está muy a tono con el momento que vivimos y sobre todo también con este mes de la Biblia. Es correcto, Padre. Creo que eso es algo que va muy a tenor en las circunstancias que estamos viviendo respecto al tema de pandemia y otros temas, Pero creo que cuando hablamos del tema del dolor, podemos encontrarlo en muchísimos libros de la Sagrada Escritura, en numerosos momentos, Pero concretamente, ¿dónde lo ubicaría usted en esta ocasión? Bien, claro que desde la primera página del Génesis viene el dolor humano abriendo camino como consecuencia del pecado y todo el sufrimiento que trae para la primera pareja humana y las consecuencias de ello, que es el homicidio y que vendrá el diluvio porque aumenta la maldad y trae dolores siempre de cabeza, diríamos, a todos los humanos. Hasta el fin, en el Apocalipsis, es un mundo nuevo, es un mundo que para resurgir como tal, es un mundo que sale del dolor precisamente y que da el sentido del dolor, de tal manera que a través de toda la Biblia hay páginas sobre el dolor. Quiero yo circunscribirme a este bloque, pero más que bloque, a un salmo, al Salmo 69, un bloque del 51 al 71, la inmensa mayoría son de dolor de súplica por el hambre, por la enfermedad, por la muerte, por la derrota de los ejércitos propios a manos de los extranjeros, hablando de judíos y de los demás, de tal manera que la Biblia está trazada en una línea que la abarca de principio a fin, el dolor con Cristo ante todo, Cristo que da sentido al dolor, y desde ahí hay que leer estos salmos de dolor. Ok, Padre, creo que eso es muy interesante el cómo lo presenta, porque creo que los salmos también son bastante extensos. Me imagino que nos pudiera contar un poquito más en qué parte concretamente podríamos encontrar esas expresiones del dolor humano, esos gritos de dolor del corazón, esas exclamaciones del alma. Bien, ante todo, como tú mismo decías, cómo se fue formando el Salterio, o los 150 salmos que tenemos en la Biblia, se fue formando a través de la historia del pueblo de Israel, de tal manera que ahí está reflejado los pasos desde el llamado de Abraham
sobre todo la liberación de la esclavitud en Egipto, el caminar por el desierto. Hay salmos que aluden ante todo ya al pueblo asentado en Canaán, cuando está el templo y el culto en su apogeo bajo Salomón ante todo, y ahí el sacerdocio, los levitas y todas las liturgias son verdaderamente expresiones tanto del dolor como del gozo, tanto de la alabanza a Dios como de la acción de gracias, tanto de confianza como en momentos de abandono al Señor. Entonces los salmos abarcan todos los sentimientos del ser humano, de alegría, de exultación, de alabanza por la creación, por la cosecha, por la victoria de los ejércitos propios sobre sus enemigos. No es una imagen de violencia, sino más bien es un que estar libres de las amenazas de tener otros dioses, porque al vencernos sea los filisteos como los edomitas o egipcios o los asirios, ya nos impondrían, hablando entre nosotros como si fuéramos el pueblo de Israel, ya a la propia religión se le sojuzga, se le oculta, se le pone allá en tercer o cuarto plano. Por eso los salmos son realmente ricos en todo tipo de vivencias y para toda coyuntura humana. Ok, padre, creo que al momento de comentarnos esas expresiones que pudieran a veces parecer como de violencia o que realmente es una exclamación del hombre en distintos momentos, yo quisiera preguntarle, padre, dentro de lo que es esta poesía religiosa israelí, podríamos decirlo así, ¿qué es lo que significa el salmo en sí? ¿Qué es un salmo, padre? El significado de la palabra salmo pues viene de salmus en latín, pero que es cántico, cantar con arpa, instrumento de cuerdas, pero eso viene más bien del griego salmein, que es precisamente tocar un arpa cantando, de tal manera que de ahí viene la palabra salmos. El psalterium, el salterio es una especie de arpa, nosotros la conocemos aquí en México, el arpa grande pues en la costa de Veracruz, y el arpa pequeña incluso acá en la Oaxaca y parte de Guerrero y Michoacán todavía tenemos gente que toca el arpa y es un sonido verdaderamente sonoro, disculpando la redundancia, de tal manera que el arpa le da sonido, le da expresión al dolor, a la alegría, a la acción de gracias, a la alabanza, de tal manera que ese conjunto de poesías religiosas cantadas son verdaderamente un elevar el alma en lo que trae, como en este caso abordaremos lo que es dolor, pero hay salmos de alabanza por la creación, por Jerusalén, las murallas del templo, por el Dios de la tormenta, por el Dios poderoso, de tal manera que en los salmos tenemos una escuela de expresión, de oración, de alabanza, de gratitud y de acción de gracias pues al Señor Dios por todo lo que Él hace y por todo lo que nos regala. Creo que sí, cuando a veces no sabemos cómo expresarnos y en diferentes ocasiones, creo que los salmos, como usted lo menciona, son buenos para ayudarnos a nosotros. A veces pudiera que no los conociéramos y el día de hoy podemos tener un ejemplo para poder elevar nuestra alma hacia Dios. En ese momento, padre, nos decía como algunos ejemplos de salmos o estos distintos tonos, por así decirlo. No sé si nos pudiera contar un poco más sobre la clasificación que tienen estos salmos, por favor, padre. Sí, por razón pues del tema que tratan, pudiéramos decir que hay tres grandes clasificaciones para los salmos. Salmos, ante todo, de acción de gracias, ya enumeré los motivos, por la salvación, por la cosecha, por la vida, por la paz que se vive en el territorio, en la vida, en la familia, y son muchos. Vienen después otros salmos de alabanza, de alabanza en el sentido de reconocimiento del poder, la eternidad, la sabiduría, cómo ha desplegado el Señor Dios en la historia todo su poder,
liberando de la esclavitud, liberando de la muerte, y entonces el salmista exulta, agradecido, y alaba a su Señor, que nunca lo abandona, esté dormido, esté despierto. Hay frases de los salmos que dicen: tú me conoces desde antes de nacer yo, cuando fui formando en el seno materno, cuando me siento y me levanto, antes de que la palabra llegue a mis labios, tú ya la conoces. Cuando el pensamiento apenas estoy yo elaborándolo, tú ya sabes el discurso, es decir, lo que voy a decir, hablando pues en palabras de entendimiento y sencillas, no literales, de los salmos. Entonces hay esos salmos, y sobre todo los salmos de dolor o de súplica, sea general porque abarca a toda la nación o a una tribu, o motivos de la historia de Israel, o sea una petición, una súplica por uno en particular que está enfermo, que padece pobreza, una muerte prematura de un ser querido. Entonces hay salmos, y la inmensa mayoría son salmos de súplica, colectiva o personal, individual. Pero el que los lee, vamos a verlo más adelante, el cristiano que lee hoy los salmos, tiene que adentrarse al mundo, a la mentalidad de aquel tiempo, porque si no, por ejemplo, como tú decías, expresiones que parezcan de violencia y que hablen de victorias militares, ahorita chocan con la mentalidad posmoderna, pero ahora los leemos bajo el ambiente y contexto actual. ¿Cuáles serían los enemigos que, por ejemplo, decimos: acaba con ellos, Señor, que mis enemigos me ahogan? No serán personas concretas o naciones, más bien serán las fuerzas del mal que se me desatan, que me oprimen y que dañan a los demás. Entonces, en ese sentido, la violencia toma otra dirección, otra perspectiva, que es mucho más constructiva. Igualmente, en aquel tiempo el dolor se consideraba como un efecto de las fuerzas maléficas, del maligno. Aparecen muchos monstruos marinos ahí en los evangelios, en los salmos. Sí, también en los evangelios aparecen fuerzas desatadas del mal. Cuando Cristo calma la tempestad, es el leviatán que se ha enfurecido, y por eso hasta este pequeño lago de Galilea, aquí resurgen esas fuerzas caóticas de la creación. Entonces, para el antiguo, el mal no lo representaban como con un dibujo, una figura o un discurso. El demonio es el espíritu más malo que existe, sino contaban, narraban qué fuerzas destructivas aparecían en la naturaleza y en el ser humano, como la enfermedad, la muerte y el dolor. Dice: es que aquí está el demonio, ¿verdad? Es que esta es una manifestación del maligno. Son pues más simbólicas y producto pues de la imaginación del oriental antiguo que representaciones conceptuales del maligno. Entonces todo esto, toda esta imaginería, diríamos, en los salmos tenemos que hacer un bautizo, diríamos, con la fe en Cristo. Ok, pero muy bien. Creo que esta cuestión parece ser de suma importancia, porque la manera en la cual nosotros podemos darle esta interpretación a los salmos según lo que estamos viviendo, creo que es algo que nos puede ayudar bastante al momento de nosotros que queramos hacer oración y conocer pues esa bella literatura bíblica. Dentro de esta clasificación, Padre, ¿cuáles podríamos decir que son los 3 temas más importantes en todos los salmos, Padre? Jerusalén y ante todo el templo, el poder de Yahvé Dios y la ley de Moisés, o sea, la Torah como ya escrita, ¿no? Se puede decir. Ahí se podría englobar la temática general de los salmos, y claro que ahí entraría, por ejemplo, en Jerusalén, pues todos los cánticos de los peregrinos, que aún antes de poder avisorar la ciudad santa, ya en las lomas aledañas ya van gozando, van diciendo: oh Jerusalén, estamos ya a tus puertas. Suben todas las tribus del oriente, del poniente, es más, hasta los gentiles, de tal manera que los salmos
que tienen como centro a Jerusalén, y al terminar el recorrido y la peregrinación también anhelamos volver a estos atrios, cantar himnos en tu templo, de tal manera que antes, en las celebraciones y después de las celebraciones festivas nacionales o personales, en gratitud por el niño que ha nacido, en la presentación de los niños, en la presentación de las primeras gavillas o cosechas, allí ya el salmista se desgrana en sentimientos, en emociones, exulta de gozo y alabanza al Señor. Son muchísimos los salmos que tienen por centro, sobre todo el templo de Jerusalén y su liturgia. Los levitas, los cantores en el templo, bajo Salomón, pues se multiplican y se revalorizan. No son solamente por decir la palabra como los acólitos del sacerdote. No, tienen su papel importante, porque el canto es parte integrante de la fiesta y de la vida. De tal manera que entonces ese es un bloque grande de salmos. Los otros salmos que tienen a Yahvé Dios por centro es el poder creador, Yahvé por encima de todos los demás dioses, y aquí está el monoteísmo. Yahvé Dios misericordioso para con el pueblo, que nunca lo ha abandonado. Yahvé Dios nuestra fuerza. Habla mucho de fuerza en el sentido de que es capaz de dominar las fuerzas del mal, en el sentido de que es el único, el poderoso, el Señor de los ejércitos también, porque el ejército era signo del poder. Así pues, entonces, Yahvé Dios campea en muchos salmos, grandes bloques, y son salmos todos de alabanza y de gratitud y de reconocimiento de que es el único y el poderoso y el grande y el Dios de Israel. Y ya lo que vamos a abordar, los salmos de súplica, pues bueno, ahí abarca desde la tristeza, diríamos a hoy la depresión, el sinsentido de la vida, que llora una familia por el niño enfermo, por el anciano que se va, que el pueblo sufre la pandemia, sufre este azote de cúmulo de enfermedades y problemas que el hombre posmoderno tiene como interrogantes y que dice, ¿para qué vivo? El adolescente que por una deserción de alguna amistad o de algún noviazgo ya dice, pues yo hasta aquí no tengo más razones para vivir. Los salmos son salmos de esperanza. Precisamente yo titulo Exclamaciones del alma, porque como lo vamos a ver en el Salmo 69, más adelante con este vamos a terminar, hay ahí no tanto recetas para la pandemia, pospandemia o hiperpandemia, ¿verdad? Sino hay criterios, hay pautas, hay guías para caminar hacia adelante en medio de esta noche oscura que la humanidad parece que se aboca a un sinsentido, que va como a un precipicio y que no tiene un futuro promisorio, y sí que lo tiene, porque el pueblo de Israel también se sentía, por ejemplo, en el exilio. Muchos salmos son producto del dolor en el exilio. Junto a los sauces de Babilonia colgábamos nuestras cítaras sin ganas más de tocar. ¿Cómo vamos a cantar un himno a Sion en tierra extranjera? No. Todo esto que parece que el salmista ahoga dentro de sí, que ya no hay más sentido, después lo expresa en confianza. No, Señor, pero tú estás con nosotros, nunca nos has abandonado, como a nuestros padres. Recuerda todas las hazañas del desierto y la salida de la esclavitud de Egipto, a las promesas hechas a Abraham. ¿Dónde están? Todo esto el salmista le da cauce, lo enfoca a una nueva vida, a una nueva mentalidad y misión que el hombre de hoy, el católico, el bautizado, tenemos y tiene. Ok, padre, mire, particularmente me llama mucho la atención cómo lo expresó hace un momento cuando dice que a partir de lo que vive el pueblo de Israel, ya sea en el exilio en Babilonia, en el desierto o algo así, lo relaciona usted con
lo que llega a sufrir algún adolescente, lo que sufre una familia ante la enfermedad de algún pariente, de algún niño, no sé. Quisiera que nos pudiera contar un poco más sobre qué es lo que le dicen los salmos al hombre del día de hoy. ¿Cuál sería el mensaje que tienen estos salmos para nosotros que vivimos en estas circunstancias? Bien, bueno, ante todo se requiere que haya una formación bíblica, porque de otro modo llegar a abrir la Biblia aquí donde le ponga yo el dedo, pues no, ¿verdad? No te va a salir la receta mágica. Esto sería tomar la palabra de Dios con otra perspectiva totalmente, diríamos, no la adecuada, ¿no? Entonces, más bien, miren, ante todo, bueno, si hablo también de mi experiencia, donde quiera, bueno, no donde quiera, pero muchos me preguntan, pero quieren la respuesta como receta. No, me preguntan sobre Biblia, ¿no? Padre, ¿qué hacer ahorita en la pandemia? Dígame un salmo. No te lo voy a decir porque no es un recetario como el de cocina, sino como he dicho aquí, primero se requiere entrar a ese mundo y mentalidad del pueblo de Israel que está plasmado en todos los libros de la Biblia, pero de particular manera en los salmos, ¿verdad? Y saber que era un pueblo que se sentía siempre como asediado por los enemigos, estaba ubicado en un lugar donde había cruce de caminos. Entonces, bueno, pues llegaba un poderoso del sur y arrasaba. Venía el del norte porque ya el del sur ya quedó en el declive. El del norte venía y también arrasaba a estos que viven aquí en este territorio de Israel. Le decían la tierra del esplendor en los libros sapienciales, cosa que ni un seminarista sabía, ¿verdad? Y algunos sacerdotes tampoco, perdón, pero así es. ¿Por qué del esplendor? Porque lo poquito que hubiera aquí en esta tierra, todo el mundo lo vería. Los del norte, los del sur, los del mar Mediterráneo, están los puertos, los fenicios al norte, y en el centro pues Cesarea, Jaffa, que era en aquel tiempo el puerto para zarpar, hasta Tarsis, que es una región de las islas, quizá las griegas. Entonces, esta tierra, así llamada del esplendor, era tierra de nadie y tierra disputada por todos, porque era cruce de caminos. Entonces, saber que el israelita, por eso se siente asediado por muchos males, porque si ya en el norte surge un imperio poderoso, viene para acá, amenaza. Si viene alguien del sur, está Egipto en su apogeo, va a pasar por aquí. Entonces, en ese sentido, los salmos dan, por eso la mayoría son de dolor, de súplica y de confianza, que esto es la teología, que ahorita enseguida la nombraré, pero otro tipo de asedio que el israelita vivía era la amenaza de las sequías. Era una tierra semidesértica. Israel en el año 60, ya cuando vino ya a asentarse las primeras caravanas o colonias dispersas en todo el mundo a establecerse ahí, transformó, ahora sí como dicen los salmos, el desierto los transformaron en un vergel, en una tierra fértil. ¿Por qué? Pues por las técnicas de riego y por las técnicas agrícolas. Son los primeros que fertilizaron con químicos y con otras sustancias, lo transformaron. Pero en aquel tiempo casi nunca llovía, tierras estériles, semidesérticas, a la amenaza del hambre, la amenaza entonces de la muerte, por las circunstancias adversas. Así pues, por eso los salmos de dolor, los salmos que expresan tristeza, aparentemente, es el primer sentido, es el grito del corazón, siempre dan cauce, y aquí entró al mensaje, dan cauce a la confianza en el Señor Dios, rememorando cómo liberó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los patriarcas, al pueblo ya sentado, cómo lo liberó de la esclavitud, cómo lo liberó del hambre y de la muerte. Así lo seguirá liberando, pero no automáticamente, sino guiados por un libertador. Y en este caso no podemos voltear a otro lado, la palabra fue muy corriente, voltear, pero mirar pues es a Cristo. No podemos clavar la mirada en falsos mesías y redentores que se erigen por todos los rincones de la tierra, sino Cristo el Señor, que en el pedestal de la cruz nos enseña el sentido de todo dolor, del máximo dolor que es la muerte,
precisamente poniéndose en brazos del Padre. En tus manos entrego mi vida, mi espíritu, lo dice Lucas ahí en el capítulo 23, en el verso 49, de tal manera que, y por eso dice, y expiró, y entregó el espíritu. Todo el cúmulo del dolor del mundo, del pobre que se ve en la zozobra de que el mañana, porque le cerraron la puerta en el trabajo, del enfermo que parece que ya el día de mañana no amanecerá, que experimenta más debilidad y aislamiento e incomprensión de los suyos mismos, el día de mañana va a amanecer. Si tiene esperanza a partir de la contemplación, exactamente es la palabra mejor, contemplar al que traspasaron, mirarán al crucificado, pero con una mirada de esperanza, con una mirada que revive y que me resucita, de tal manera que el católico bautizado lee los salmos a partir de Cristo, y con esta luz pascual puede salir adelante de cualquier noche tormentosa y dolor que apabullan y que parece que van a acabar con su proyecto de vida. Ok, padre, creo que eso es algo muy interesante desde esta perspectiva, como nos lo plantea cada uno de nosotros, cuando podemos entender lo que pasó el pueblo de Israel en algún momento. Es la misma manera en la que podemos nosotros entender lo que nos está pasando ahora. Por ejemplo, cuando habla de la sequía y el hambre y toda esta cuestión, pues ahorita veíamos algunos lagos o a nivel mundial que se empezaron a presentar algunos temas de sequía. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Creo que los salmos, como usted nos lo ha dicho, nos pueden dar alguna luz, y aunque no es una receta como tal, que me duele el estómago y ya te tomas algo, no sé, me duele la cabeza, la aspirina o algo así, pero creo que el adentrarnos poco a poco al misterio de Dios y al misterio de los salmos, creo que es algo que nos puede ayudar. Al misterio del dolor, o sea, porque es un misterio que solamente la fe en el crucificado lo abre, lo ilumina. Hay muchas falsas salidas cuando hay el dolor humano, tú bien sabes, ¿no? Sí, si no hay esperanza, ¿y qué sentido tiene la vida? Y va. Igualmente, ¿por qué venir a sufrir? Mejor no vivo. Pero el dolor es parte del vivir humano, ¿verdad? Y cuántas investigaciones profundas para eliminar el dolor. El dolor no se puede eliminar desde nuestros seres humanos, ¿no? De tal manera que por eso Jesús tomó ese camino. Jesús nos pudo, por decir la palabra, nos pudo tomar como en una cápsula espacial y ponernos en esta tierra y plantarnos en un desierto inhóspito, ¿verdad? Pero a fin que estamos encapsulados todos, y aquí tenemos un clima artificial, un alimento milagroso como un maná moderno, posmoderno, ¿verdad? No necesitamos comer ni mucho, como tipo espacial. Los que navegan en el espacio pues no llevan el kilo de arroz ahí, ¿verdad? Ni mucho menos, sino pues es un miligramo lo que los alimenta por meses, ¿no? Bueno, no un Jesús que nos saca, por decir la palabra también muy común y corriente, que nos extrae de ahí de entre el dolor y las lágrimas y gritos que exclaman la humanidad herida por el pecado, sino que Él mismo se hace pecado, lo que dice Pablo, ¿no? El que no cometió pecado se hizo pecado, que es una expresión muy fuerte, que quiere decir que asumió, que tomó, que dio sentido a todo el pecado con su muerte en la cruz y su resurrección. Entonces los salmos se extienden al Evangelio, los salmos tienen sus raíces en la zozobra de Abraham y de no tener hijo, y el dolor de una madre y una pareja de hoy que no tiene un hijo. Dice, pues ¿dónde encontramos la luz? No podemos más que ir a los salmos de súplica, no como recetas, sino como criterios, donde encontramos como el espíritu, como la mística, diríamos hoy, para todo el dolor humano, para todo tipo de vivencias dolorosas, de tal manera que pues los salmos son la vida. Los salmos son para vivir, los salmos son resurrección, los salmos son una luz nueva en medio de la oscuridad. Así pues vendrá pandemia, hiperpandemia y polipandemia y todas las derivados de esa palabra que nos ha traído verdaderos dolores de cabeza, pero que ojalá más bien nos traiga
purificación nos renueve y nos lance hacia adelante. Bueno, Padre, dentro de este tenor que nos ha expresado hasta estos momentos, quisiera pedirle, Padre, si nos pudiera dar una muestra de lectura de un salmo de súplica, donde, un salmista exprese lo que es ese dolor humano dirigiéndose, pues, hacia Yahvé. Los salmos de súplica la mayoría son individuales o colectivos, de uno o de todo el pueblo. Hay muchos, pero realmente vamos a tomar uno pues y lo vamos a ir desglosando, y ahí van surgiendo diferentes actitudes del ser humano ante el dolor. Por ejemplo, el Salmo 69 se les llama pues salmos de lamento, pero no es un lamento estéril, sino es más bien expresión del dolor humano, que lo confía y que lo pone en manos del Señor, y que en adelante le va a iluminar en el camino. Por ejemplo, este salmo pues de Lamentación 69 dice: sálvame, oh Dios, que estoy con el agua hasta el cuello, me hundo en el abismo y no puedo hacer pie, me he metido en aguas profundas y me arrastra el oleaje. Esto lo puede decir cualquier persona que sufre y que no ve el fondo y dice: pero yo no veo hasta dónde va a llegar esto, ¿no? Como esta situación de pandemia y pospandemia, lo que vendrá, de tal manera que no es poca cosa lo que este salmista ya nos ilumina a la vida de hoy como a la vida pasada. Estoy exhausto de gritar, me arde la garganta, mis ojos se consumen de esperar a mi Dios. La primera parte de estos salmos siempre son expresiones del dolor, pero ya se vislumbra algo, ¿verdad? Se consumen de esperar a mi Dios. Ya no es una expresión de una poesía, porque es poesía religiosa los salmos, no es una expresión del sinsentido del dolor, sino ya abre pequeñas luces, ya parpadean destellos de esperanza, ¿no? Más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Son poderosos los que me destruyen, los que me hostigan sin razón. Tengo que devolver lo que no he robado. Esto que está entre paréntesis quiere decir, ya realmente hasta lo que es mío me lo quieren arrancar. Pero lo primero, es decir, son poderosos los que me destruyen. No tanto se refiere que sí, puede referirse a las potencias de aquel tiempo, que eran Egipto, que eran Asiria, que eran Babilonia, y después era el Imperio Romano, pero ya posterior, de tal manera que aquí podemos poner todas las fuerzas que nos hostigan a nosotros. No tanto ahora sí, leer los salmos con fe cristológica es algo que también nos falta muchísimo, y yo lo podría hacer aquí un poquito. Ya no personifico estas fuerzas del mal que me atosigan, que me aquejan, sino más bien las fuerzas con personajes y reinos como en aquel tiempo, sino más bien ya el desorden que ha causado el pecado en la vida de un pueblo, en la vida de una comunidad, en mi vida personal de sacerdote, como en tu vida como casado, como joven, como niño. Entonces ya desde ahí el Salmo va encarnándose en la vida de cada uno. Ya es una poesía, no es una poesía antigua, extraña a tu vivir, sino ya es darte una luz en medio de esta oscuridad, ¿no? Son muchos los que me hostigan, poderosas fuerzas me destruyen, pero después vendrá la esperanza. El Salmo no es una expresión del sinsentido, sino después vendrá siempre la luz del amanecer. Después de una tormenta, después de un casi naufragio a medio mar, vienen días de calma, días claros, en donde uno alaba al Señor, porque gracias, Señor, porque te puedo todavía alabar, todavía puedo moverme, puedo verte, etcétera, ¿no? Vean los salmos lo maravilloso, son reflejo de la vida, y la vida que se hace oración, son luz y son sombra porque el ser humano se debate en medio de muchos problemas y sin sentidos, pero son luz porque el hombre, el verdadero hombre, hay que leerlos a la luz de Cristo. Esta perspectiva cristológica solo la tenemos como riqueza nosotros, los católicos. Vamos también contemplando las etapas de la historia de la salvación
El israelita leía los salmos con la esperanza de la liberación de Yahvé, pero era una esperanza un poco difusa, una esperanza que era más verse libre de todo dolor, de toda muerte, pero esto era momentáneo nada más. Finalmente el hombre enferma, muere y acaba. En cambio, el católico, el bautizado, el cristiano, diríamos, para hablar más en general, los lee a partir de Cristo. Una lectura cristológica de los salmos es lo que ha hecho la Iglesia a través de siglos, y que los monjes en la Edad Media se pasaban la vida misma transcribiendo, meditando, susurrando, es decir, paladeando, hablando en voz baja las palabras del Salmo y escribiendo, y así santificando su vida, de tal manera que su trabajo no era un trabajo, era una plegaria. Vean qué maravilloso mundo de los salmos. Los salmos reflejan la vida, reflejan el dolor, reflejan el gozo, reflejan el hambre, reflejan la fiesta y reflejan el duelo por los difuntos. En fin, todo la escuela de los salmos es una escuela de la vida, escuela de oración, escuela de gracia. Así pues, pero vamos a seguir con otros 2 o 3 versos, porque si no aquí terminamos acabando con discursos y no vamos a gustar las frases. El ambiente propio de los salmos también es algo que hay que crear, recrear nosotros hoy. Espacios de silencio, momentos de calma, subir incluso a una pequeña loma y escuchar ruidos, sonidos, ver un gusanito que se mueve sobre la tierra, que no es ajeno a este concierto de la creación que aparece en los salmos y que brota de Dios creador y salvador. Entonces, pues los salmos, vean el mundo maravilloso que está reflejado aquí. Tú conoces, oh Dios, mi torpeza, no se te ocultan mis ofensas. Vean cómo el salmista empieza por reconocer sus heridas, sus limitaciones. Que por mí no queden defraudados los que esperan en ti, oh Yahvé, Señor de los ejércitos. Que por mí no queden confundidos los que te buscan, Dios de Israel. ¿Qué quiere decir? Que este salmista, yo voy a poner mi confianza en el Señor. Que viéndome a mí, fíjense nada más lo que dice este salmo, los demás que están abatidos por peores males que el de los que me aquejan, enfermedad, dolor, muerte, se animen, se reanimen, que no vivan en el sinsentido. Tantos adolescentes que, bueno, es natural porque no los hemos sabido guiar, formar, no los hemos sabido acompañar más bien a los pequeños, pues llegan a los 15 años y la joven se fue con mi rival o el rival se llevó a mi amiga, diría una joven, ¿y cómo es posible esto, no? Y pues, pero si yo la quería, era mi vida, era mi todo, se acabó, me acabo yo también. Quizá el juicio que hagamos desde la etapa adulta sea un poco duro para este joven o jóvenes que llegan a estos extremos, pero es que no les hemos sabido dar vida a ellos, no los hemos sabido amar, no los hemos sabido, no hemos podido iluminar su vida oscura en el medio de este mare magnum que ven en el internet, que ven aquí, que ven allá, que ven en tantos mundos que para nosotros casi son inexplorables. Ya los mayores estamos rígidos para mucho movimiento ahí en el celular y en la computadora y en el internet. Ellos pueden mover 3 o 4 aparatos a la vez, y aquí y allá y más acá, de tal manera que pues ellos son vivaces para esta super técnica del ser humano, que sería maravillosa si la empleáramos para bien, Pero bueno, sigamos con el Salmo. El Salmo es vida, el Salmo es luz, el Salmo es claroscuro para los que no nos metemos al mundo, es decir, no nos sumergimos en el mundo de los salmistas, ¿no? Pues por ti soporto el insulto, la vergüenza cubre mi semblante, a mis hermanos resulto un extraño, un desconocido a los hijos de mi madre, pues el celo de tu casa me devora, y si te insultan, sufro el insulto. Vean la espiritualidad del salmista. Lo que a mí me dicen, te lo dicen a ti, Señor. Entonces, por eso estoy aquí contigo más bien. Por eso soporto cuanto los demás me afrentan. Si me mortifico con ayunos, lo aprovechan para insultarme. Si me pongo un sayal por vestido, me convierto en objeto de burla.
Los que están a la puerta murmuran, los borrachos me sacan coplas, o sea, cantan canciones, pues, de burla. Vean cómo todo este drama del salmista interior lo expresa ante Yahvé Dios. Ya vendrá el momento de la confianza, pero tú, Señor, respóndeme por tu amor y por tu bondad, por tu inmensa ternura, vuelve a mí tus ojos. Vean que después de estos gritos del desgarramiento interior y del dolor del corazón, ahora viene ya la suave brisa, pero tú, Yahvé, consuélame, tú, Yahvé, estoy contigo, tú me respondes, acércate a mí, rescátame, líbrame de mis enemigos. Vean cómo los salmos son una escuela de oración, de vida, reflejan los sentimientos más profundos, dolorosos, pero también son destellos de esperanza para seguir adelante en este camino. Bueno, Padre, creo que nos ha iluminado de una manera muy grande a cada uno de nosotros, los que el día de hoy lo estamos escuchando. Y posteriormente que también esto sea una luz para cada uno de nosotros, sea una guía para que en algún momento que sintamos alegría, que sintamos paz, pero que también nos encontremos en algún momento de dolor, nos va a servir para poder sobrellevarlo y sobrellevarlo sobre todo con Dios. No nada más nosotros solos, que nos podríamos aislar, como tal vez el salmista que nos acabe de presentar pudo haberse aislado por el dolor que sentía, por los achaques, por lo que estaba aconteciendo en ese momento. Creo que el hecho de encontrarse con Dios, encontrarse con su familia, con los que están cerca de él, es una manera de poder sobrellevar ese dolor y transformarlo hacia una paz, una alegría, ahora sí como podríamos decirlo, pues esa calma que viene después de la tempestad. Exactamente, permítaseme también decir cómo, bueno, los salmos reflejan todas las circunstancias de la vida, como la temática pues fue precisamente cómo está reflejado el dolor humano, la desgracia, por decir, la enfermedad, la muerte en estos salmos. Hay salmos, himnos a la creación, el salmo número 8, oh Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, has hecho surgir de la boca de los niños de pecho una alabanza para nuestro Dios, oh Señor Dios nuestro, este universo es obra de tus manos, la luna y las estrellas las pusiste en su lugar, y qué es el hombre para que te acuerdes de él, este pequeño ser humano que apenas vive unos días como la hierba y después termina. Este mundo, los salmos abarcan el universo de la vida, abarcan todas las circunstancias del vivir, pero con el espíritu de esperanza y de confianza en el Señor, no como recetarios. Estoy enfermo, busco un salmo de enfermos. Cualquier verso, no cualquiera pues, pero en un salmo encontraremos siempre respuesta a los sentimientos que tenemos, y donde encontremos una frase que hace, que armoniza, que sintoniza con nuestro vivir, ahí debemos de detenernos y repetir esa frase: oh Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Por ejemplo, en este momento, contemplando las praderas, ya los trigales dorados, casi el maíz que se ha sembrado en este territorio reseco nuestro, cómo está ya espigando, ya se avisora el fruto. Oh Señor Dios nuestro, en este verdor, en el fragor de la tormenta, en el cielo sereno, Señor, oh, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, de tal manera que cualquier circunstancia de la vida humana nos da para alabar al Creador, salmos de alabanza, nos da para confiar en el Señor, pero arrecia la pandemia y la hiperpandemia, y la super multiplica la pandemia por 100, ¿verdad? Pero hay siempre un Dios que está a favor de la vida, un Dios que da la vida, que le dio la vida a Cristo el resucitado. Es un Dios de la alegría y del gozo. Vendrá el momento de cantar, el momento de la fiesta, porque habremos avisorado ya un camino, pero no para que se acabe el dolor, que nos agobia,
sino para darle sentido a este dolor precisamente. Y esto está en los salmos, el espíritu, la oración de los salmos, hay que traerla a cada paso, se puede decir. Respirar salmos, dormir con los salmos, caminar con los salmos, vivir de los salmos. Ponlos de despertador para comenzar el día orando con los salmos, Padre. Muy bien, pues Padre, muchísimas gracias por habernos acompañado, iluminado dentro de esta jornada bíblica. Esperemos que en las siguientes jornadas también pueda acompañarnos y guiándonos siempre con su sabiduría. Y asimismo también los invitamos a todos ustedes a continuar sintonizando esta jornada bíblica. El día de mañana tendremos el tema de la persona de San Jerónimo y la Sagrada Escritura a manos del cardenal Alberto Suárez Inda. Creo que es una ponencia que nos dará mucha luz, mucha sabiduría y valdrá mucho la pena, así como el día de hoy con el presbítero. Padre, muchísimas gracias por haber asistido. Gracias a todos ustedes y que tengan un excelente día. Hasta luego.